Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al auditorio del MUCA, del Museo Universitario de Ciencias y Arte, donde vamos a tener el privilegio de escuchar al doctor Alberto Morel Sixto darnos una plática sobre Miguel Fisac, un arquitecto muy desconocido en México, pero muy admirado por quienes conocemos su obra. De hecho, es un tema que manejamos en la optativa de sistemas estructurales, evolución de sistemas estructurales contemporáneos. Y bueno, nos viene muy bien que el doctor Morel venga a presentarnos este tema. La idea es que el doctor, que viene de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, exponga el tema y después, entre el doctor Juan Gerardo Oliva y la arquitecta Valeria Méndez, hagan comentarios sobre el mismo. Sin más dilación, voy a presentar al doctor Morel, y para pasar enseguida a escuchar su conferencia. Alberto Morel Sixto es arquitecto desde 1992 y profesor titular de la universidad en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid desde el año 2000. Como arquitecto tiene estudio en Madrid desde 1992 y en Nairobi, Kenia, desde 1996. La obra construida, ha participado en más de 60 exposiciones nacionales e internacionales, y su obra ha sido publicada en varios libros, revistas, etc. De los 25 premios y distinciones en reconocimiento de esta labor, destaca el primer premio europeo Luigi Cosenza del 2002 y el primer premio COAM, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, del 2003. Como profesor lleva 27 años dando clase de proyectos arquitectónicos con regularidad. Desde hace 13 años dirige la unidad docente Morel del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, que sigue una línea de investigación sobre los orígenes de la arquitectura, iniciada en África con la serie de libros 14 kilómetros. Ha sido ponente en más de 30 conferencias nacionales e internacionales, recogidas en el libro de Espacio, Buenos Aires 2011, y ha escrito más de 100 artículos en revistas científicas y en capítulos de libros. Publicó El Espacio Dinámico sobre Miguel Fisac en el año 2000 y obtuvo la beca de la Academia de España en Roma en el año 2002, donde escribió el Diario de un cazador de espacios. En 2003 le damos la más cordial bienvenida al doctor Morel. Nos vamos a pasar para allá los que estamos ahora en la mesa, y después regresaremos. Bueno, buenos días a todos. El privilegio es para mí estar aquí con vosotros en esta escuela tan bonita, tan importante en el mundo, y estar también acompañado, ¿no? Con Dino, con Gerardo y con Valeria, ¿no? La verdad es que contaros un poco de qué surge esto, ¿no? Porque hablaba antes con Dino, ¿no? Yo creo que nos han unido los maestros, ¿no? Porque yo vine en enero, que había un posible encargo de un primo que se había comprado una parcela en Azumpe, y fui para allá, y la verdad es que me encantó. No sé si saldrá, pero bueno, fui para allá, y bueno, pues fui a ver a Barragán, al maestro Barragán, y digo, oye, bueno, estos colores y tal, a ver cómo es, y me quedé, la verdad es que la cabeza me voló, o sea, me quedé tan enamorado del maestro y de lo que hacía, que dije, bueno, tengo que pedir un sabático, tengo que venir aquí a estudiar precisamente a Barragán y la Alhambra, que curiosamente tengo la exposición ahí de Silvia, y entonces contacté a través de un amigo común, Rubén, muy buen arquitecto, Rubén Picado, y muy amigo de Dino y muy amigo mío, con lo cual Dino y yo inmediatamente, por eso que los amigos son tus amigos, pues éramos amigos. Entonces, claro, de repente él me dijo que Dino pues había hecho la tesis sobre el maestro Candela,
encantadísimo también por mí, y Rubén le dijo que yo había hecho la tesis doctoral sobre el maestro Fisac. Y yo venía aquí a ver cosas de Barragán y tal, y me dijo, ¿por qué no das una conferencia a Miguel Fisac, ¿no? Un regalo un poco envenenado, porque al final tienes una responsabilidad, ¿no?, de traeros a este maestro aquí, que estoy realmente encantado. Bueno, Miguel Fisac, va a ser como una hora, si me paso, vale, por favor avísame, que me puedo enrollar mucho, y voy a hacer un resumen, ¿no?, de todas las cosas, simplemente para que pongan un poco a todos en cuestión, ¿no? Pues ahí pone, es autor de unas 150 obras de arquitectura, muchas de ellas han sido claves en la arquitectura contemporánea. Tiene 4 libros, medalla de oro de la arquitectura sacra en Viena. Él estaba muy contento porque ganó a Le Corbusier y a Rudolf Schwarz en una competición, y le dio de iglesias construidas, y le dio la medalla de oro. Luego le dio la medalla de oro de arquitectura española en 1994. Y bueno, como os he comentado, yo hice la tesis doctoral en el año 98, dirigida por Alberto Campo Baeza, que supongo que lo conoceréis, que es una arquitecto bastante conocida, ¿no?, en el mundo. Esto es una imagen del Centro de Estudios Hidrográficos, que es como su obra más emblemática, que luego os sigue contando. Sí. Es que está bonita. Bueno, voy a dividir en 3 partes la conferencia, ¿no? Para mí es muy importante el tema de los maestros, y entonces van a ser 3 partes. Primero, los maestros de Miguel Fisac. Y luego, en un segundo lugar, voy a hablar de Miguel Fisac, el maestro. Ya ahí se hablará de las obras de él y de lo que de alguna manera todos conocemos, hemos estudiado, etc. Pero luego la tercera parte va a ser Miguel Fisac, mi maestro. Es decir, quiero un poco contaros brevemente las cosas que hacemos en el estudio en relación a todo lo que hemos aprendido sobre el maestro Fisac, ¿no? Esta primera parte va a ser un poco más pesadita porque voy a leer con sus palabras, ¿no? Entonces voy a intentar, pues, leer un poco más así como en diagonal. La primera cosa, bueno, este libro es, como ha comentado Dino, Miguel Fisac, el espacio dinámico. Este libro es de la tesis doctoral que tuve el placer de hacer. Fue un placer porque estuve 5 años conviviendo con él, y la verdad siempre decía a mis amigos que tenía un amigo maestro de 90 y tantos años, y me iba con él por todos los lados, y la verdad es que fue una maravilla, ¿no?, todo lo que pude aprender de él, ¿no? Pues en esta primera parte de los maestros de Miguel Fisac es interesante porque Miguel escribe: estar al lado de un gran maestro de la arquitectura puede facilitar mucho la formación, aunque por otra parte se corre el riesgo de caer en una cierta servidumbre, de pensar con criterios ajenos. Y dice: yo fui a lo mío, a aprender. En este aprendizaje sobre la marcha, mis maestros fueron el estudio directo de los edificios que iba conociendo. Ver y pensar han sido las 2 coordenadas que han determinado el punto concreto de mis conocimientos sobre la arquitectura. Es decir, Fisac, los maestros de Fisac son los edificios, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen veis, pues, unas cuantas libretas suyas de muchísimos viajes que hizo, y se formó viendo los mejores edificios de arquitectura del mundo, como veremos, digamos, en una especie de resumen, ¿no? Vale. Él cuando sale de la escuela de arquitectura sale en el año 42. Hay que tener claro que la guerra civil fue del 36 al 39 en España. Entonces, en el año 42, pues imaginaros, ¿no?, estaba todo por hacer, y él dice: al salir de la universidad no sabía por dónde tirar. Eso es algo que está bien porque nos pasa a todos. Dice: en la revista Arquitectura, cuando los arquitectos eran bastante buenos y los fotógrafos bastante malos, dice, había visto a los italianos, Terrani, Libera, etcétera, que eran arquitectos muy buenos. Me agarré al Cinquecento, esto es la arquitectura, como sabéis, de Bramante, de Palladio, Michelangelo, etcétera, y construí mi primer edificio, que es el que veis en la imagen, que es
el edificio central del CSIC, del Centro de Investigaciones Científicas. Y lo hizo con este aire como italianizante, ¿no? Que él dice, le gustó muchísimo a todo el mundo, pero yo me di cuenta que con esto no iba a ninguna parte, no era el camino, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Este edificio sigue en Madrid, se puede ver, esta portada también la construyó él, ¿no? Y así empezó, ¿no? Y dice, claro, yo había despreciado el movimiento moderno y fui a visitar varias obras importantes, ¿no? Fue a Real Le Corbusier, el pabellón suizo, la unidad de habitación de Marsella, los edificios de Chicago de Mies, la Casa Farnsworth, tenemos en la imagen, y describe, me parecieron todos carentes de ubicación y humanamente no servían. Y esto me dejaba bastante shock, ¿no? Porque claro, yo cuando le conozco que Mies y Corbusier eran como dioses, de repente Fisac dice, no valen, o sea, humanamente no valen y realmente están carentes de ubicación, ¿no? Y dice, aún así Mies me pareció el mejor arquitecto del siglo XX. Dice, intenté hacer fotos malas, aposta, de esta casa y decía que no le salían, o sea, todas salían preciosas. La verdad es que es increíble, no sé si habéis tenido la oportunidad de visitarlo, pero es bastante increíble. Dice, me encontré con un libro de Wright con una frase del filósofo chino Lao Tse, escrita 600 años antes de Cristo, que decía, 4 paredes y un techo no son arquitectura, sino el aire que queda dentro. Y dice, y empecé a pensar en el espacio. Volví a la Alhambra, que en una visita del año 42, cuando hizo esta cosa así del Cinquecento, no le había gustado la Alhambra, y se convirtió en el maestro fundamental de Fisac, la Alhambra. Es curioso cómo lo comparte con el maestro Barragán, ¿no? O sea, la Alhambra está ahí siempre, ¿no? Es algo bastante increíble. Y dice, aprendí 6 lecciones fundamentales, que las vamos a ver brevemente, ¿no? Porque solo hablar de la Alhambra, o sea, sería una clase, ¿no? Solo lo que comenta Fisac. Dice, primera cosa, que la arquitectura es espacio y no volumen. Es algo bastante importante, porque se oye bien, pero estoy un poco así. Porque en general, cuando estudiamos arquitectura, pensamos que la arquitectura es más el volumen, son las formas, ¿no? Y en cambio, el empezar a ver el espacio, empezar a entornar los ojos y ver el aire, lo que decía Lao Tse, ¿no? El aire que queda dentro, pues es la formación fundamental que tiene el arquitecto, ¿no? Dice que el espacio natural puede humanizarse limitándolo geométricamente. 3, que tiene grandísima importancia el tratamiento que se dé a las superficies limitantes de ese espacio. Bueno, esta es la sala de 2 hermanas de la Alhambra, que es impresionante, o sea, que esto no hay focos, o sea, esto no que sean unos focos que se están poniendo ahí, o sea, esto es así, una luz natural, entre la luz que llega directa, la luz que refleja en el suelo, cómo se va tallando los distintos niveles de sombra, de profundidad y tal, claro, cuando uno llega allí dice, pero ¿esto qué es? O sea, qué locura, ¿no? Es una cosa realmente impresionante, ¿no? Dice 4, que la Alhambra nos recuerda que tenemos 5 sentidos. 5, que tiene importancia capital la forma de articular los diferentes espacios de un edificio. De hecho, es muy impresionante la Alhambra, no sé si habéis tenido la oportunidad, pero hay que ir a la Alhambra. El pasar de un palacio, por ejemplo, el de Comares, que vemos en la imagen, al de los Leones, entras por una puerta, te hace que te pierdas, una especie de laberinto, y luego entras y te encuentras con el patio geométrico. Es decir, hay una idea muy bonita de perderse y encontrarse, ¿no? Dice que la vertebración de todo el conjunto responde a un concepto trascendente de la vida humana. Todo se organiza axialmente, donde el eje es paralelo. El ser humano no puede recorrerlo físicamente, únicamente con la mirada. O sea, eso es muy bonito en todos estos espacios de la Alhambra y en todos los espacios musulmanes, como está organizado axialmente, pero el centro está ocupado. De manera que tú no lo puedes recorrer como en una iglesia, por ejemplo, una catedral católica o tal, sino que tienes, dice, es que el eje es paralelo, ¿no? Es muy sagrado. Bueno, la Alhambra podríamos hablar muchísimo, pero vamos a seguir pasando. Simplemente quería comentaros
es lo que a mí me tiene loco desde que me di cuenta, que es este chorrito de agua, ¿no? Que tenéis que pensar que es el origen de este palacio, que es traer, lo veis en este dibujo, traer de Sierra Nevada, que está pues, a más de 40 kilómetros, se trae de las nevadas por presión de la gravedad, sin nada, vas trayendo y recogiendo todo el agua con ríos, canales, cambiando tal, y por presión de gravedad consigues que en este punto salgan 5 centímetros de agua. O sea, imaginaros lo que es eso de emocionante solo pensarlo, ¿no? Y está construyendo aquí el manantial, está construyendo como el río, y está construyendo el mar, el lago con esas ondas, ¿no? Bueno, podríamos hablar muchísimo, pero vamos a pasar al siguiente de los maestros de Miguel Fisac, de los edificios, que él también hablaba mucho, y era la casa japonesa, ¿no? Estuvo en Japón, claro, vio la casa y decía, sobre un jardín aparentemente salvaje se levanta medio metro con una plataforma de madera que separa la vida familiar del contacto directo con la tierra. Esta superficie es humanizada por el trazado modular de los tatamis, esteras de paja de arroz de 90 por 180 centímetros, espacio para dormir una persona y que cubre totalmente el suelo de la casa. Es decir, está todo organizado con estos tatamis que tienen el tamaño de una persona tumbada. O sea, en el fondo, claro, está muy humanizado. Y de las paredes exteriores son correderas de madera opaca o con una carpintería de madera y papel de pergamino pegado. Dice, todo lo demás de la casa es desmontable, adaptable a las distintas circunstancias. O sea, surgen las mesas de laca para comer, surgen los tazones de té, surgen los hibachis de porcelana con lumbre para calentarse, los colchones para dormir. Dice, lo único fijo, además del plano del suelo y del techo, es el tokonoma, ¿no? Este es el tokonoma, que es una gran hornacina en la que se colocan diariamente los objetos de arte, flores, porcelanas, cuadros, más apropiados a las circunstancias, las estaciones, etc., ¿no? O sea, fijaros qué cosa más bonita en palabras de Fisac, ¿no? O sea, cómo él se quedó bastante prendado con la casa y con esta capacidad de generar todo a través de ese módulo y con esta pieza fija, ¿no? Bueno, estoy yendo igual un poco rápido, pero es que no tengo Miguel Fisac nació en La Mancha, en la tierra del Quijote, o sea, manchego de Daimiel, y es muy bonito como él hablaba del Quijote, ¿no? Porque decía, en su primera idea, Cervantes buscó el ejemplar humano más ridículo que pudo encontrar y lo situó en la más desolada y despreciable región que conocía, para realizar una feroz crítica de los libros de caballería que estaban de moda. Dice, ni La Mancha ni Don Quijote le deben nada a Cervantes. La gloria de uno y otro ha sido a pesar del autor y simplemente se ha impuesto por la fuerza de la verdad. A mí me parece bastante increíble que se haya escrito, eso nos pasa mucho en los proyectos, que uno lo hace para cumplir una serie de cosas y luego trasciende por otras. Es decir, todos sabemos que el Quijote, pues al revés, es como, bueno, es el sueño más elevado donde estés loco de luchar por los ideales, pelear de locuras, pero en realidad Cervantes, lo comentaba Fisac, era que estaba de moda los libros de caballería y entonces dijo, ¿cómo lo ridiculizo? Pongo un abuelo que está loco en un sitio horrible y se pone y confunde los gigantes con los molinos y se pone a pelear con los gigantes. O sea, eso es bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que nos habla mucho de cómo hay que hacer los proyectos y luego pues pueden seguir en la historia o no por otras razones, ¿no? Aquí, bueno, tengo un texto muy demasiado largo, pero bueno, la arquitectura popular de La Mancha, con estas casas que son las quinterías manchegas, también a él, curiosamente también, ahí lo comparte con Ernesto Barragán, ¿no? Toda esta arquitectura popular que dice pues, que la hace el pueblo, el tiempo, a través de muchas generaciones de usuarios, ¿no? Y esto son unas pequeñitas casas que las describen muy bien, pues de paralelepípedos de tapial, con unas dimensiones concretas, que son como para dos gañanes, que son como dos agricultores temporales, y dos mulas, y donde realmente veis esta imagen, que está en ruinas ahora, donde tiene dos polletes
y una chimenea, y estos polletes servían de cama y sirven también de sofá, digamos, de estar y para comer, ¿no? Es decir, simplemente con dos polletes de tamaño de una persona y con la chimenea ya estaba organizada todas las funciones, ¿no? Aquí es la zona de las muras, y con este pequeño óculo y la chimenea conseguía un tiro en verano y un frescor, porque los dos eran gruesos, que él decía: ¿puede conseguirse mejor arquitectura con menos elementos? ¿Se puede responder estética y estructuralmente con más sencillez y economía a las necesidades del programa? Bueno, esto también sería otra charla, hablar de la mancha y de la arquitectura popular. Bueno, con motivo del encargo del Instituto Cajal, viajó a Europa y encontró la arquitectura de Asplund, ¿no? Y la ampliación del invento de Göteborg, ¿no? La que él dice pues que era una arquitectura hermética por la climatología compacta y bien ejecutada, y se resolvían los problemas, ¿no? Decía, no como Le Corbusier, ¿no? Que dejaba los problemas ahí. Os contaría muchísimas cosas. Imaginaos 6 años haciendo la tesis doctoral, pero hay cosas, como ejemplo, que os traigo, que él estaba bastante enamorado, ¿no? Por ejemplo, de este giro que propone el Partenón, ¿no? Es decir, que tú llegas de los Propilios y el Partenón no está puesto delante de cualquier manera, ¿no? Está girado el ángulo exacto para que la proporción de esta fachada en relación a esta otra es una proporción áurea, ¿no? Entonces, eso son cosas que yo aprendí de él, que me parecen espectaculares y que son muy bonitas. Igual que hablaba de las soluciones estructurales de la arquitectura gótica, ¿no? Que pues, habla digamos, que el gótico tuvo que corregir la ineficacia del contrarresto de los empujes horizontales de las bolas de cañón, y primero con contrafuertes, luego con arbotantes, pues hicieron unas soluciones sofisticadas, un sistema estructural coherente, muy alejado de formalismos y que crean una ordenación totalmente racionalizada y una estética propia, ¿no? Bueno, lo que quería un poco traeros es una especie así de resumen rápido de lo que él hablaba, ¿no? De los maestros suyos a los edificios, y que estar al lado de un gran maestro pues podía condicionar mucho tu pensamiento. La segunda parte, ya no leeré tanto, es como Miguel Fisac, el maestro, ¿no? Aquí le veis así como con cara así un poco como de gruñón, y él mismo lo dice, yo soy muy gruñón y cabezón, pero a la vez no mantengo mi postura durante mucho tiempo. Rompo con una facilidad tremenda con las cosas. Si me convencen de algo mejor, cambio. A mí esto me parece una actitud buenísima, ¿no? Porque es verdad que él tiraba, pero si le convencen de algo mejor, porque hay que mantener las ideas que ya ves que no funcionan, ¿no? Bueno, voy a hacer un breve resumen de sus obras, de los conceptos que considero más esenciales, de la metodología de proyectos que utiliza. Yo creo que es de los pocos maestros que es una metodología de cómo hacer proyectos, ¿no? Y que es la que él utiliza. Estos son como los 3 maestros que nosotros en Madrid admiramos con nuestros abuelos, ¿no? Uno es Miguel Fisac, otro es Alejandro de la Sola, ¿no? Que tiene este Gimnasio Maravillas, que es una obra maravillosa en Madrid, y luego Francisco Javier Sáenz de Oiza, que tiene Torres Blancas, que no sé si lo conoces, que también es una obra muy importante, ¿no? Y que están, digamos, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, son como los 3 maestros más reconocidos y que seguimos, ¿no? Bueno, la iglesia de la coronación, ¿no? Esta iglesia que hace Miguel en 1957 es muy interesante porque de alguna manera él comienza con lo que hablamos de la OSE, de 4 paredes y un techo. No es una arquitectura, sino el aire que queda dentro. Y digamos, lo primero que él nos enseña es eso, que la arquitectura es espacio,
y no es volumen, ¿no? Eso que él había aprendido de la Alhambra, ¿no? Y él depura el concepto, ¿no? Dice, la arquitectura es un trozo de aire humanizado y bellamente delimitado. Y luego dice, si la arquitectura que sabe edificar es un templo, el problema que se le presenta al arquitecto es el de crear un trozo de aire sagrado, un trozo de aire en el que el hombre se encuentre por el ambiente material y sensorial que le rodea con deseo de ponerse en contacto con lo sobrenatural. Dice, esta característica sustancial del templo católico es el dinamismo, un movimiento casi material del ambiente del aire hacia el altar. Una iglesia católica es un trozo de aire sagrado en movimiento. Si no anda el edificio, que anden los ojos. Es decir, él aparte de depurar ese concepto de la OSCE, hablando del aire humanizado y delimitado, luego cuando llega al templo, pues de repente dice que tiene que ser un aire sagrado, un trozo de aire sagrado y que se mueva. Entonces se inventa este concepto, que da título al libro, que es como el espacio dinámico, que es un espacio como que fluye, que se mueve, que por otro lado ese espacio es lo que pasa en la Alhambra. En la Alhambra el espacio fluye con diafragmas, pero se mueve ahí hacia el fondo, hacia las ventanas del albaicín. Entonces él lo que hace es contrapone dos muros, este que le llama el muro estático, que es un muro pues, de piedra, sólido y tal, y este muro que llama dinámico, que si lo vemos aquí es este muro curvo, donde el vidrio está aquí, que no se ve. Desde los fieles no ven el vidrio, pero sí ven la luz que va recorriendo todo este muro que él llama dinámico. Entonces, es verdad, si tenéis la oportunidad de ir a Victoria y uno entra en esta iglesia, es verdad que esa contraposición de ese muro estático, ese muro dinámico hace que el espacio como fluya, ¿no? Como se mueva. Una de las cosas que Isaac también es bastante importante es la importancia del material, ¿no? Cualquier material intenta mostrarlo al límite de la expresión de su naturaleza propia, ¿no? Por ejemplo, estas obras en Madrid que hace, que siguen existiendo, este es el Instituto de Óptica y este es el Instituto de Ramón y Cajal, pues por ejemplo el ladrillo, si lo vemos aquí, es un ladrillo que está hecho un muro con los ladrillos a tizón, ¿no? Supongo que los estudiantes sabéis que el tizón es enseñando la parte corta, de manera que son muros de un pie, el otro sería la soga. Entonces son muros a tizón donde si veis las llagas y los tenderes, que son anchos como de 1,5 centímetros, que están reunidos, de manera que las piezas sobresalen, no se queda el muro con el mortero y el ladrillo enrasado, sino las piezas salen y además pues en la fábrica le quitaba el yeso y lo enfriaba rápidamente para que mostrara su naturaleza de barro, ¿no? Es decir, el ladrillo tiene que mostrar su naturaleza originaria, ¿no? Y luego, yo qué sé, el granito, este granito pues estaba abujardado con 5 puntos de bujarda, de manera que lo tocas y el granito de la piedra se nota, ¿no? O sea, él tenía realmente una obsesión importante por los materiales que mostraran su naturaleza. Luego él conceptualmente tiene una cosa también que nos ha marcado mucho, ¿no? Y es lo que él también llama determinación de ir derecho al encuentro con la realidad de un problema, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema que hay que atender? Y de una manera, con una pieza, con una cosa sola, un espacio, solucionar todo. Entonces aquí, por ejemplo, el edificio de IBM, que sigue estando en Madrid, que un arquitecto, otro maestro importante que es para mí, que se llama Paco Alonso, que es muy desconocido, lo llamaba como el Palazzo Strozzi, ¿no? De la Castellana, ¿no? Y pues claro, el problema que había es que tenía que protegerse del poniente, la luz de poniente, que es muy dura, son muchas horas, infrarrojos y es muy dura. Entonces, pues directamente lo que hace es inventarse esta pieza en V, prefabricada, y contrapeando una con otra, hace que la luz siempre no vaya directa, sino siempre sea indirecta. Entonces, si lo veis solo con esa pieza y esa repetición y esa idea de protegerse, pues de una manera directa establece la idea fundamental del proyecto.
Luego, esto es también muy interesante desde mi punto de vista, y por lo menos a mí y a muchos arquitectos en España nos ayuda mucho, es su metodología para proyectar, ¿no? Él decía que para cualquier tipo de encargo, por ejemplo, vemos aquí un sillón que él diseñó, hay que hacerse como 4 preguntas, ¿no? Y hay que ir paso a paso. El primero es ¿para qué? El segundo es ¿dónde? El tercero es ¿cómo? Y el cuarto es no sé qué. El para qué es ¿para qué sirve esto? ¿No? ¿Qué se busca? ¿A qué necesidad se atiende? El cómo, el dónde es qué características tiene el lugar, el clima, la geografía, la cultura, la gente, todo lo relacionado con el emplazamiento. El cómo se puede hacer esto estructural y constructivamente hablando y formalmente hablando para que se represente mejor. Y el no sé qué es como un toque poético, creativo, personal, ¿no? Las proporciones, tal. Él decía que en general la arquitectura, y hoy es muy claro, se empieza por el no sé qué, ¿no? Empiezas haciendo la cosa original, ¿no? Y bonita para la imagen, la foto que va saliendo a las revistas, ¿no? Y así tenemos la arquitectura que tenemos, ¿no? Cada vez más dura. ¿Por qué? Porque lo primero hay que responder al sitio y al para qué, o sea, el programa, ¿no? El programa, como veremos aquí atrás, decía, el programa no es solamente un componente esencial de la arquitectura, sino el esencial punto de arranque y la fuente de toda posible creatividad arquitectónica. Es decir, es algo que al revés, nosotros a los alumnos les decimos, cuando empiezas un proyecto, si el proyecto empieza bonito, malo, porque solamente estás buscando que sea bonito. A lo mejor al principio tiene que ser feo, ya llegaremos a no sé qué al final y le ajustaremos las cosas para hacerlo bonito, pero lo que tiene que ser es auténtico, necesario, potente y que responda a las necesidades, ¿no? Esa especie de belleza necesaria, ¿no? Entonces él aquí, por ejemplo, en este sofá, pues el para qué, pues estudia pues la inclinación del asiento, la inclinación del respaldo. ¿Para qué? Para que estudia la anatomía del cuerpo, para que el peso caiga sobre los glúteos, no caiga sobre los muslos porque se le corta la circulación. Todo eso nosotros lo sabemos, pero anda que no hemos estado en sillones, en sillas tal, que te sientas y al rato pues se te corta la circulación y tienes las piernas como medio temblando y luego te levantas y parece que te tienes que ir agarrando. Entonces él estudia esa anatomía para que realmente descanse el cuerpo, ¿no? El dónde, desde luego, un mueble no lo tiene, pero el cómo, si os fijáis, todos los listones, ¿no? Están hechos pues para, por ejemplo, estos de aquí, que son como pilares, son una sección de 3 por 3 centímetros porque solo tienen solicitaciones normales. Esto de aquí, que está trabajando a tracción, pues parte de 1,5 centímetros y llega con 3 centímetros, ¿no? Porque es en el encuentro donde tiene que ser más grueso para esa tracción. Y esta de aquí son como vigas de canto, pequeñas vigas de canto de 3 por 6 centímetros, porque esto está funcionando como una viga. Es decir, que él es muy consciente de que una vez que ya tiene la idea de lo que sea, porque él diseñó, no sé, son cuántas, 20 o 30 patentes de muebles, de lámparas, de incluso ladrillos, de piezas de hormigón, como veremos, etc. Y digamos, él pues siempre lo pensaba en este proceso, ¿no? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Y no sé qué. Vamos a ir un poco así contando esto de una manera un poco rápida. Por ejemplo, el para qué en esta iglesia, que es una iglesia espectacular en Madrid, que se llama San Pedro Mártir, en Alcobendas, pues tenía un programa en el cual, pues por un lado se entraba por aquí, entraban los fieles aquí, pero por otro lado, esto es una parte más grande de un monasterio donde viven los dominicos, y este claustro, por esta pequeña puerta, estos dominicos, una de sus funciones era que formaban un coro importante. Entonces, toda esta parte de atrás era para los monjes cantores, ¿no? Para el coro. Entonces dicen, yo tengo un espacio aquí de los fieles, tengo aquí un espacio aquí de los monjes que cantan y tengo el altar en medio, pues esto de aquí me sobra. Y para que esté focalizado los dos espacios al altar. Entonces me sobra y bueno, dice, pues mira, pues me está
están saliendo unos muros hiperbólicos y entonces desde el programa pues establece algo que parece muy sencillo, muy lógico, pero que estamos viendo aquí que es realmente emocionante ese espacio. El donde, que por ejemplo, es una iglesia que tiene Miguel en Canfranc, donde, fijaros qué interesante, ¿no? Como que donde está marcando mucho la idea del proyecto, porque la cubierta tiene como una inclinación muy parecida a la pendiente de la montaña. De manera que la foto no se ve bien, pero cuando uno lo ve allí, casi la cubierta es como si fuera una extrusión de la montaña y queda perfectamente integrada, ¿no? Es una iglesia muy espectacular. El cómo, este edificio es muy ejemplar del cómo, ¿no? Estos son los laboratorios Horva, tristemente demolidos por el tema de especulación, donde precisamente el para qué que le piden a él, para que era este edificio, es que está en el edificio, en la Nacional 2, de salida de Madrid, y entonces era un solar que le costó mucho dinero al cliente y le pidió a Miguel Fisac que hiciera algo que llamara la atención. Eso era, o sea, por favor, haz algo porque me ha costado mucho dinero, está en un sitio que va a pasar todo el mundo, algo que llame la atención. Y ese era el programa, y yo creo que como arquitectos tenemos que responder a eso, ¿no? Entonces, ¿él qué cogió? Pues cogió unas plantas cuadradas, si vemos aquí una, y la ha girado respecto a la otra. Y el encuentro, digamos, entre una y otra, pues te daba paraboloides hiperbólicos. Entonces, pues estas superficies pues construían esto que luego lo acabaron llamando la pagoda, porque es verdad que tiene un aspecto así como si fuera un aspecto oriental, ¿no? Os traía esta foto porque era muy bonito que Miguel hizo una pajarera, o sea, esto era detrás de una pajarera que medía como 3 metros de alto, con superficies regladas, ¿no? Y eran paraboloides, hiperboloides, conoides, y era muy interesante porque ahí había pájaros y construía a través de las superficies pues esa pajarera, ¿no? O sea, esa afición, digamos, también a las superficies regladas es muy interesante. Luego os traigo esto de no sé qué, que me parece genial, porque él construyó esta regla que tiene esta parte de la derecha son centímetros y esta parte de aquí son los centímetros áureos correspondientes. De manera que él decía, pues yo ya cuando ya tengo todo y tengo no sé qué, y tengo el alzado en la última fase del no sé qué, pues cojo la regla, mido, digo, a ver, 6, a ver, esos 6 en áureo, ¿cómo es? Y veo, y tenía una regla que él se inventó para ver cómo estaba el proyecto de proporciones áureas, ¿no? O sea, que estos son como unas genialidades, os estoy trayendo un resumen, pero para que realmente veáis la trascendencia de este maestro, ¿no? El Centro de Estudios Hidrográficos, bueno, es una obra muy emocionante, el para qué aquí es importante porque lo que le pidieron a Miguel Fisac es una nave de 22 metros de luz donde se hacían ensayos de hidráulicos. O sea, estos son modelos, maquetas de presas, de diques, etcétera, donde se les sometía pues, con presiones de agua y la clave era hacer fotografías continuas para ver cómo se iban deformando esas maquetas. De hecho, esta pasarela hacían fotos desde aquí arriba y hacían fotos desde aquí abajo. Entonces, lo más importante era hacer un espacio sin pilares de los 22 metros y que tuviera luz norte, que es la luz, pues como vemos en este espacio, no es la luz que no cambia, ¿no? 22 metros, lo he medido aquí, y más o menos como 27, 28 metros, es que haceros idea que son como 3 crujías de este espacio de aquí, ¿no? Claro, lo interesante es que veáis lo que decíamos antes, ¿no? Es que al final hay un espacio, hay una idea, hay una pieza repetida, ¿no? Una cosa, y con eso se soluciona todo, ¿no? Vemos aquí un dibujo suyo donde, pues por un lado tiene estas pantallas que se protegen del sol con esa luz homogénea que te permite hacer fotografías sin cambios de luz y poder analizar
esas maquetas que vas metiendo presión, etc. También tenía que esas vigas recoger el agua y luego tenía que hacer que estas vigas tuvieran la ligereza, la resistencia y la estabilidad necesarias, ¿no? Entonces, él decía que bueno, la solución, ese proceso de proyecto, la solución 23 es mejor que la 22, es decir, no sale la primera. Y de hecho os he traído así un resumen muy rápido de cómo empieza, ¿no? Empieza haciendo esta nave pues con esta estructura de estos cilindros que atiranta, pero claro, aquí no hay luz homogénea porque la luz va cambiando y en el espacio y tampoco funciona el tema de las recogidas de agua, ¿no? Luego se inventa estas vigas, que las llama vigas gaviota, ¿no? Que ya intenta protegerse del norte, intenta recoger agua, pero claro, hay poca resistencia aquí y hay poca estabilidad. Hay un tanteo que hace enorme de estas vigas, buscando una pieza más unitaria, pero también poco estable. Y entonces empieza a darse cuenta que tiene que hacer estructuras cerradas, ¿no? Estructuras cerradas que aquí vemos, esto es un resumen, hay no miles, pero cientos de dibujos de estos, donde estas vigas ya empieza a estudiarlas una con la otra, con el vidrio y con dos piezas, y acaba con una pieza pues, que tiene un hueco más regular, un centro de gravedad más estable para que no se desplace, una recogida de aguas más suave y bueno, y aquí empieza a trabajar con esas soluciones. Lo que es interesante, Miguel estuvo casado felizmente muchos años con Ana María Badel, y era muy fan de Miguel, y le dijo, esto me recuerda a los huesos, vete a la carnicería y tráeme unos huesos de vaca, ¿no? Y entonces tiene estos huesos que tenía en el estudio y dice, pues al final, dice, yo cuando por su similitud, pues tiene un evidente parecido a los huesos de animales vertebrados. Dice, pensé que una solución estructural que se relacione con la naturaleza es un buen camino para investigar. Este plano a mí me parece precioso, es el plano del cálculo del centro de gravedad definitivo, ¿no? Donde tiene esa estabilidad, tiene la resistencia, tiene la ligereza, ¿no? Y al final son 64 vigas de 1,14 m de alto por 1,25 de ancho, apoyados en un muro de 25 centímetros, ¿no? Aquí vemos, bueno, solo de centros fisiográficos podríamos haber contado, pero bueno, quería un poco traeros todo esto. Bueno, ayer tuve la suerte de ir con mi prima Berta, que está aquí, le agradezco mucho que haya venido, a ver los manantiales, que tenía además que verlo con Dino, de Félix Candela, del maestro Candela, que no lo había visto, lo conocía mucho, y también estuve en la obra de las capuchinas del maestro Barragán. Y me di cuenta que esta es la iglesia Santa Ana de Miguel Fisac, que no hemos visto, que es otra iglesia fantástica, pero me di cuenta que por un lado Fisac, había dos Fisac, uno que podía ser como el primo de Candela, ¿no? Que está en estos espacios con lo que es el cálculo de una estructura, la geometría, la luz, digamos, esa cosa como brutalista que hemos llamado, ¿no? Como del hormigón puro y duro, que en esta iglesia se ve también, ¿no? La iglesia Santa Ana, como esta viga hace que todas estas otras vigas prefabricadas no lleguen al final del altar, y con estas concavidades que también recuerdan un poco a estas formas de Candela, ¿no? De los manantiales, pues genera esta luz y estas sombras dentro de la luz, ¿no? Pero luego, claro, me di cuenta que es que las fotos bonitas que tenemos de Miguel Fisac son en blanco y negro. Y bueno, voy a buscar en internet donde sean feas, pero para que veáis que hay otro Miguel Fisac que podría ser primo de Barragán, de Luis Barragán, porque fijaros en la luz, ¿no? Fijaros los vidrios de colores, ¿no? Son vidrios soplados también, amarillos, estos azules, que te dan este espacio azulado, ¿no? Que es, vamos, me recuerda a la Casa Girardi, a todas estas cosas, los materiales, ¿no? Que ya los materiales, pues utiliza el blanco,
utiliza mucho la madera, es que es bastante increíble, incluso los pomos de los confesionarios de aquí son pomos que no son prismas como los de Barragán, prismas así, pero son unas piezas prismáticas en otro sentido, es decir, que es bastante increíble, ¿no? Claro, yo miré y dije, mira, Fisac es de 1913, no del 13, hablamos del 13, Candela es de 1910 y Barragán de 1902. Es decir, Fisac y Candela eran dos maestros prácticamente coetáneos, con 3 años de diferencia, y Barragán pues tenía 8 o 10 años más que ellos, es decir, que tampoco es que llegara a ser un maestro, sino que... Entonces me pareció interesante ver que había dos Fisac y cada uno estaba relacionado con... Bueno, la tercera parte que os quería contar es la parte de Miguel Fisac, mi maestro, ¿no? Porque de alguna manera, yo pensando sobre esto, yo he aprendido mucho de los maestros y he aprendido mucho de los edificios, ¿no? Y realmente un maestro es un ejemplo a seguir, ¿no? Que te abre puertas, ¿no? Y quería un poco no dejarlo en una clase teórica, ¿no? Sino dar un poco un paso, que también da un poco de vergüenza, porque estoy enseñando ahora la obra de un maestro y entonces decir, pues pongo obras que hemos hecho en el estudio, pues, pero de alguna manera me di cuenta que era importante dar el paso de la teoría a la práctica, ¿no? Y contaros en 3 casas, así puntualmente, para que veáis un poco lo que hemos estado hablando y la influencia del maestro Miguel Fisac en la arquitectura que hacemos en el estudio, ¿no? La verdad es que pensé varias cosas, ¿no? Porque siempre los arquitectos y el ego tenemos siempre un problema, ¿no? Pero en realidad yo creo que es un poco absurdo el tema del ego, ¿no? Porque no tiene sentido, porque en realidad yo soy lo que somos todos, ¿no? Y cualquier arquitecto es lo que es todos los arquitectos y el personal es lo que somos todas las personas. En realidad la arquitectura como la entendemos los que la amamos, es como una escalera de sabiduría, ¿no? Donde cada escalón de estos empieza pues, con Stonehenge, ¿no? con las obras primeras y ha habido grandes hitos, grandes obras maestras, grandes maestros, donde toda esta escalera son escalones dorados y nosotros estamos en el último escalón. Ese escalón, pues a lo mejor lo hacemos de plástico o de cartón o de oro, da igual, pero el hecho es que somos el último escalón de esa gran escalera de sabiduría y es la responsabilidad que tenemos, porque no podemos hacer algo que nos da igual, tenemos un conocimiento brutal que nos llega a nosotros y que tenemos que ser responsables de ello y hacer lo que mejor podemos hacer, ¿no? Yo en este punto me acordé mucho de Stephen Hawking, ¿no? De nuestro físico maravilloso, que le dijeron en una entrevista, oiga, usted es un físico maravilloso, es un genio y tal. Y dice, no, yo soy muy pequeñito. Lo que pasa es que estoy subido a los hombros de los maestros, de Newton, de Einstein, entonces me veis muy grande. Y es que eso es así, es que no sé por qué somos tan tontos con la cosa por atrás, en realidad cualquier cosa que hacemos viene de todos los aprendidos de los demás. Entonces, bueno, os voy a enseñar 3 casas y quería un poco contaros la vinculación que hay en estas casas con Miguel Fisac, ¿no? Esta es una casa que hicimos en Madrid y esta idea de ir derecho al problema, ¿no? Y atacar el problema con una cosa, con un espacio, con una idea. Aquí vemos el esquema, ¿no? Esto es una vivienda que tiene 3 vecinos aquí, como vemos, 1, 2, 3, y aquí delante tiene un parque natural espectacular. Entonces, pues el lugar y lo que es una vivienda, que tiene que ser un lugar que proteja la intimidad, pero a la vez como que se relacione con la naturaleza, lo que hace es protegerse en esos 3 lados y abrirse al máximo a este parque natural, en esta especie como de U de hormigón, ¿no? Aquí la vemos en gris, es una U donde esta parte de aquí, con la chimenea, el espacio estar, los espacios de porche, la piscina y tal, pues está protegiéndose
de los vecinos y abriéndose totalmente al espacio. Claro, aquí vemos cómo hay una viga, curiosamente tiene 21 metros, ¿no? Los que veíamos del centro sociográfico eran 22, estos encofrados es de 3 metros por 1 metro, 2, 3, 4, hay 7, o sea que tenemos aquí 21 metros por 3 con una viga puesta, y esa viga es la que hace que este espacio se abra totalmente a ese cabezal. Esa viga por dentro pues es una librería, ¿no? Entonces estamos, digamos, como flotando esa cosa de la cultura, como que flotando sobre ese horizonte protegido, ¿no? Que por ahí no puede construir nadie, ¿no? Y claro, el no sé qué es el final. Claro, en esta vivienda lo que era interesante era, vamos a intentar hacerlo lo más estrecha posible y lo más larga posible para coger el máximo de horizonte posible. Y eso además, contando que es un suroeste, pues al final las puestas de sol en Madrid son muy largas, entonces digamos vas acompasando la vida diaria con el tiempo del sol, ¿no? Es la verdad bastante emocionante. Esta otra casa que construimos en Nairobi, pues viene de construirse en un bosque y se hace una especie de claro geométrico, ¿no? Un cuadrado de 30 por 30, donde el bosque entra dentro del espacio, subrayado con esos muros, y también a través de un elemento de agua muy grande. Si veis, esto de aquí es una piscina donde se nada de 1,5 metros profundo, y esto tiene como 15-20 centímetros, pero se consigue hacer un gran lugar de agua que funciona como espejo de ese bosque, de las nubes, de las estrellas, del movimiento, ¿no? Es decir, es como incorporas todo lo que hay alrededor y todo lo que existe arriba al espacio de la casa a través de ese gran espejo. Aquí vemos que son 5 metros, 5, 10, 5 y 5, de manera que se meten estas puertas, esta y esta, detrás de este machón de 5 metros, y esta se meten detrás de este machón, y como aquí no hacían falta vidrios, pues se vive como en una gran sombra, ¿no? Claro, todo el tema de la materialidad que hablábamos de Fisac, ¿no? También es muy importante, ¿no? Para nosotros, ¿no? De cómo el hormigón se hizo a mano, con carretilla, echándose con un platillo, vibrando. La verdad es que bastante emocionante, ¿no? Mucha gente trabajando en una especie como de sinfonía, construyendo esto a mano, los encofrados venían las tablas, las clavaban y tal. Y luego fijaros las maderas, que estos son cedro tropical, caoba tropical, como son 5 centímetros macizo, y está hecho con junta de cola de Milano, todos los encuentros, de manera que se muestra la madera como es, con los tablones casi traídos de 30 centímetros directamente, que generaban las barandillas, etc. Y luego la última casa que quería enseñaros también es, si veis, es una casa que es la que veíamos al principio, que es una escalera, ¿no? Es un elemento que surge también del lugar, del dónde, y es en un sitio muy grande, que eran como 4 o 5 acres, localizar la casa en este sitio donde entra el mar y el final de un manglar, localizarla aquí en medio, porque lo más importante aquí, que era en la costa de Kenia, era la ventilación, ¿no? Entonces, esta es la topografía, y la casa, digamos, lo que hace es hace un plano, y esa escalera sigue la topografía para unir esa entrada de mar con el manglar, ¿no? Abajo te queda una casa patio y arriba te queda como una casa plataforma, ¿no? Aquí vemos el patio, y aquí vemos un poco la parte de arriba, y claro, esa cosa de hacer una idea, ¿no? Una idea que es una escalera que va del plano abajo, sube al plano de arriba, coger todo el tamaño, ¿no? No hay escalera por dentro, pues es un poco lo que definió esta casa. Aquí vemos el espacio de abajo,
También todo es un material, un estuco con polvo de coral, con unas puertas macizas también de caoba. Aquí está la alhambra en el dibujo este, que es una alhambra de los mosaicos, que está tallado en esa madera, y vemos aquí un poco cómo la escalera recoge la topografía. Bueno, ya acabo con tres cositas, a ver, yo no sé cómo de hora bien, ¿no? Sí. Acabo con tres reflexiones sobre mi maestro Miguel Fisac, ¿no? Lo primero, quería enseñaros esto, ¿no? Porque él ya en el año 2000, él muere en 2006, escribe un librito que se llama Reflexiones sobre mi muerte, ¿no? A mí me impresionó mucho esta cosa de mi muerte, ¿no? Porque normalmente hablas de la muerte, no hablas de la tuya, ¿no? Pues él escribe sobre la suya, reflexiones sobre mi muerte, ¿no? Es un librito bastante interesante, este dibujo es suyo, ¿no? Y dice, cuando se es viejo va surgiendo suavemente en la piel el esqueleto, es algo parecido a los roces que en codos y mangas aparecen en un traje viejo. La buena muerte nos recuerda al quitarnos el viejo traje de nuestro cuerpo, que será el Señor, con maravilloso sastre que vendrá para vestirnos con un flamante y luminoso traje nuevo. A mí esto lo que me hace mucho pensar siempre es el tema de mí y nosotros o él, ¿no? El artículo determinado y el posesivo, ¿no? Nosotros cuando corregimos proyectos, prohibimos a los alumnos que hablen de mi proyecto, ¿no? Porque tienes que hablar de el proyecto tiene que tener las condiciones para que se represente por sí mismo, porque si es mi proyecto, al final estás volcando todas tus cosas y tienes que darle distancia, ¿no? Pero esta cosa de mi proyecto, el proyecto, mi muerte, la muerte, el maestro, mi maestro, ¿no? Yo creo que eso habría algo como muy interesante ahí para hablar más. Esta imagen es donde está enterrado Miguel Fisac. La verdad es que esto para mí es una lección bastante importante que me regaló el maestro, ¿no? Y es que cuando muere en 2006 le van a enterrar aquí y de repente dije, joder, él sabía diseñar ya esta tumba, qué bonita es, no sé. Pero me di cuenta en esta ranura que estaba escrito el nombre de su hija, Anaík. Anaík, su hija, con 6 años, murió por una vacuna de polio, ¿no? Y claro, no me di cuenta, él no hablaba de eso, pero me di cuenta que esta, donde él se enterraba, era la tumba de su hija pequeña que había muerto, ¿no? Y es una tumba que es espectacular. Si lo veis a maravilloso, os digo, porque la piedra, el granito está tallado en un punto en el cual casi se deshace, ¿no? Es una piedra que tiene vida, ¿no? En los cantos están puestas con palabras bíblicas, alrededor como unos jardines muy sencillos de lavanda, debajo de un pino enorme, fijaros esta cruz que está en el límite, ¿no? De esos brazos de quebrarse, ¿no? Claro, digo, joder, ¿qué pasa, ¿no? O sea, qué bonito es pensar en una situación que puede ser la más triste de tu vida, ¿no? Que se te muera tu hijo, ¿no? Tu hija. Digamos, cuando tú te has entregado a la arquitectura como se entregó Miguel Fisac, al final la arquitectura es salvadora, porque en vez de coger y con una depresión enorme o tirarse por la ventana, no sé, él cogió la arquitectura y le construyó a ella su última casa, su tumba, ¿no? Entonces me pareció muy emocionante, ¿no? Pensar que merece la pena entregarse, sea la arquitectura o la música, lo que sea, porque al final esa entrega luego de alguna manera te va a venir y te lo va a devolver. En la última entrevista que se grabó, que la grabé de Miguel Fisac, ya que estaba muy malito, él ahora dice, yo no sé por qué me entró esta fiereza, y dice, por la arquitectura, o sea, cómo estaba involucrado, pero vamos, cada día, cada minuto, haciendo, entregándome y tal. Y
me acordé de esta cita de este director ruso, no sé si conocéis, Andrei Tarkovsky, tiene un libro que se llama Esculpir el tiempo, que unas películas que hizo sobre 8 o 10 películas, son maravillosas, y con esta cita que me parece espectacular, dice, el arte surge y se desarrolla allí donde hay esa ansia eterna, esa fiereza que dice, esa ansia incansable de lo espiritual, de un ideal ético. Dice, la finalidad del arte consiste en preparar al hombre para la muerte, conmoverle en su interioridad más profunda. Yo la verdad es que los maestros, Miguel Fisac me conmovió desde el primer momento, cuando veo a Barragán, veo a Félix Benetán, me conmueve y no hago más que agradecerles infinito todas sus lecciones, todas las puertas que nos abren, y agradeceros a todos, a Miguel Fisac primero, a los demás maestros y a todos estar aquí y darme la oportunidad de presentaros aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muy sugerente tu presentación, muchos apuntes aquí. Yo tengo el papel de moderar y de pasar la palabra. Le voy a pedir primero al doctor Juan Gerardo Oliva, que es el profesor emérito de nuestra universidad y el director del Laboratorio de Estructuras Ligeras, que comente tu conferencia. Muchas gracias por la presentación de este gran arquitecto, del cual podemos aprender mucho, poco conocido en México. Primero quisiera aclarar una duda. Al punto 3 dijiste las casas que construimos, es decir, estuviste asociado como arquitecto con él y es proyecto conjunto de él con ustedes, o cómo es. No, lo de hablar siempre como en segunda persona, ¿no? Es decir, que construí yo, o sea, construimos es el estudio mío o nuestro. Con Miguel no llegamos a construir, a hacer nada ni a construir, o sea, estuve esos 6 años con la tesis de investigación y éramos amigos, nos íbamos a todos los lugares juntos a exposiciones, pero cuando yo construimos era construir el estudio. Está bien. Bueno, la aclaración. Bueno, pues es fascinante escuchar, ver lo que un arquitecto en otras latitudes desarrolla, ver similitudes, ver las influencias. Todo esto pues nos ayuda sobre todo a los jóvenes arquitectos del futuro. Has separado en 3 partes tu presentación, los maestros, el maestro y mi maestro. En la primera parte, sobre aprender de la Alhambra, aprender de el Partenón, una obra tan discutida, tan tratada desde yo recuerdo desde mis estudios de la primaria, que se hablaba del Partenón como la obra máxima de la arquitectura, cuando Bruno Selby lo considera una obra de lo que no debe ser la arquitectura. Y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Por un lado aprendo de que el Partenón es maravilloso y por otro lado aprendo que me dicen que no es. Bruno Selby se refería sobre todo al hecho de que se hace un edificio en piedra con la forma de un edificio en madera, concebido en madera, ¿no? Y que eso es lo que le hace perder categoría como arquitectura. Pero ciertamente el Partenón es fantástico, y esto que vimos de la proporción áurea entre las fachadas y girarlo un poco para que la perspectiva, la vista nos dé esa vivencia, pues le da un gran valor arquitectónico, ¿no? No podemos, eso no lo podemos negar. Y Miguel Fisac probablemente lo reportó en algún documento. La Alhambra, no se diga, ¿no? Es el lugar mágico.
es vivirlo, recorrer sus patios, sus bóvedas. Es una maravilla de textura, de forma, de vivencia, que solamente estando ahí sabe uno lo que fue, ¿no? Es inolvidable. Quien visita la Alhambra jamás lo olvidará, y eso también lo lleva a Miguel Fisac. Y por último nos mostraste arquitectura gótica también, es estos espacios. Me parece que era la Santa Capilla lo que mostraste, la Sainte-Chapelle, ¿no? Esos espacios con cristal que parecen sostenidos por magia, ¿verdad? Se pierde toda la pesantez de la arquitectura románica y llegamos a una arquitectura gótica libre totalmente, y con gran altura y una gran escala. Claro, de eso aprendió Miguel Fisac y aprendemos todos. Después, en la parte 2, nos comentaste sobre las iglesias principalmente. Miguel Fisac tuvo una gran amistad con el escribá de Balaguer, que es el fundador del Opus Dei. Al parecer tuvieron un episodio juntos cuando cruzaron los Pirineos, después de la guerra o antes en algún momento, y tenían una gran amistad, y él fue también cofundador del Opus Dei, y obviamente un católico con muchas ganas de haberlo sido y demás, y se ven en sus obras, en sus iglesias, ¿no? Los espacios interiores, la iglesia de la Coronación, donde claramente se ve esa similitud con el maestro Barragán. Es indiscutible, ¿no? Y me parece que estuviste en las Capuchinas y lo viviste, y recuerdo en alguna ocasión que vino el arquitecto Dominique, que es un arquitecto austriaco, que dio una conferencia en México años atrás, pero ya había ido a visitar las Capuchinas, y dijo cuando empezó su conferencia: lástima que no conocía las obras de Barragán antes, porque si las he conocido antes, hoy sería un mejor arquitecto, ¿no? O sea, son obras que impactan, que pegan, que nos hacen vibrar, y ciertamente el manejo del espacio interior, el manejo de la luz indirecta sobre los muros, pues son características que vemos en la arquitectura de Barragán y también aquí en la arquitectura de Miguel Fisac, ¿no? El edificio de la IBM y otras iglesias que nos mostraste, pero ahora hago similitud con los precolados de hueso, los precolados de concreto armado. Ahí yo lo emparento más que nada con Nervi, ¿no? Con Nervi por los años en que coinciden, y porque Nervi diseña unos precolados impresionantes para la sala de audiencias del Vaticano, y veo ahorita que veo la imagen aquí en tu computadora de estos precolados, los recuerdo, ¿no? Y él diseña estos precolados con unas formas parabólicas que le dan rigidez por su forma misma, hace la similitud, y le pidió a su esposa que trajera huesos de vacas o de algún animal para ver cómo estaban estructurados esos huesos, pero ahí también hay una similitud con él, diría yo, ¿no? En esos precolados de concreto. Y también yo veo en la iglesia de Santa Ana, vi una similitud con las formas de Gaudí. Indudablemente que él conocía las obras de Gaudí, debió haber estado influenciado, como lo mismo estuvo Candela. Decían que alguien dijo mencionó que Candela no se había nunca influenciado por la arquitectura de Gaudí. Yo no lo creo. Él vivió la arquitectura de Gaudí, conocía, ¿no? Y esos tres arcos que vimos en la iglesia de Santa Ana, se ve claramente cómo se preocupa mucho cómo van a fluir las fuerzas de la estructura y cómo van a ser transmitidas hacia el terreno. En fin, es una gran enseñanza la que nos deja el maestro Miguel Fisac. Nos quedamos
gratamente impresionados con lo que nos has dicho. Tú eres un gran escritor y filósofo, diría yo, y expresas muy bien lo que el pensamiento de Isaac. Yo soy un tecnólogo y lo notas por los comentarios que he hecho. No estoy emparentado con ustedes en ese sentido, pero agradezco mucho que me hayan permitido dar un par de ideas, de opiniones sobre lo que hemos visto, y pues quedo gratamente impresionado con este arquitecto al que vamos a procurar conocer más, y cuando alguna vez haya oportunidad de visitar la península ibérica, bueno, pues ir a buscar las obras de Miguel Fisac, porque vale mucho la pena. Muchas gracias, Alberto. Le vamos a pasar el micrófono ahora a Valeria Méndez, que entre otras cosas conoció la obra de Isaac ahí en Madrid. Entonces vamos a escuchar. Muchas gracias. Primero, Alberto, no sé si precisamente la división de tu conferencia fue pensando igual en estos artículos, ¿no? Los maestros, mi maestro y el maestro, ¿no? Como esto que nos hacías la referencia de estos artículos que le dan otro sentido a la conferencia, ¿no? En esta división. Y me gustaría iniciar con la parte de los maestros de Miguel Fisac, en el sentido de que todos son ejemplos de arquitectura, ¿no? Cuando iniciabas estos antecedentes, pues son precisamente los edificios que él conoció, que él recorrió y que él pudo ver, y que sobre eso va a establecer algo que en un primer momento me llamó la atención que llamara metodología, ¿no? Como si hubiera una especie de forma de pensar la arquitectura, pero en realidad son preguntas muy básicas que pueden funcionar no solo para generar un proyecto, sino para acercarse a los proyectos, ¿no? El pensar y el analizar los edificios desde el para qué, dónde, cómo y el no sé qué es ese sentido adicional que le da a la arquitectura, y creo que es lo que logra hacer no solo al acercarse a los edificios que estudia, sino luego el cómo va a proyectar y cómo va a pensar. En una entrevista que escuchaba de él también, él hablaba de la invención, ¿no? De cuando ahorita el doctor Oliva también estaba hablando de estos huesos del edificio del centro hidrográfico, que fue el que tuve oportunidad de conocer y ver estas máquinas funcionando al mismo tiempo, y cómo a pesar de los años, ¿no? El edificio se ha mantenido con esta función principal, a diferencia de la pagoda, ¿no? Que también en aquel momento era un taller, un curso sobre el patrimonio, se perdió en la historia, ¿no? Y que en el caso del centro hidrográfico, con estas estructuras de los huesos precolados, pues aunque los planos están ahí explorados y hace esta invención de la forma, ¿no? A partir de ir buscando la forma, precisamente la palabra viene del latín invenire, que quiere decir encontrar, ¿no? Parece que Fisac encuentra la forma y que después todavía es reforzada gracias a esto que también encuentra su esposa, que esta forma yo la he visto, ¿no? Entonces, creo que encontrar esas formas es lo que vuelve interesante en general el acercamiento que hace a la arquitectura, y que también los podemos encontrar, por ejemplo, los paraboloides, ¿no? Del que hablabas en la pagoda, o incluso en la fotografía que se está mostrando, cómo se encuentran estas otras formas que vemos en la arquitectura en diferentes lugares, pero a partir de otros elementos, ¿no? Como la luz, ¿no? En este caso los paraboloides que se encuentran gracias a la luz que hacen estos muros, y en conjunción con el material que se encuentra en el edificio, y en la pagoda, ¿no? Esta geometría que también explora en la fachada, que es otra manera de explorar el paraboloide hiperbólico, que ya también lo has visto en los manantiales ahora con Candela, ¿no? Entonces son como todas estas líneas que me parecen muy interesantes
y de cómo construimos el conocimiento para ir generando otros acercamientos a la arquitectura. Entonces, me quedo, te digo, con estas preguntas básicas de metodología, ¿no? De cómo pensamos, desde dónde pensamos y qué vemos en las obras que estudiamos en la historia, pero también que exploramos y que después en los proyectos abordamos. Serían mis comentarios. Pasamos el micrófono. Yo es que creo que el drama actual de la arquitectura, desde mi punto de vista, es que todo va muy rápido. Todo va muy rápido. No hay tiempo para crear, para hacer un proceso. Yo recuerdo cuando salí en el año 92, los concursos de arquitectura, que había muchísimos, los concursos de ideas, ahora no sé aquí, pero en España casi no hay, los daban, o sea, los sacaban con 10 meses de tiempo para generar un proyecto. Ahora, si encuentras alguno con 2 meses, pero es rarísimo, un mes, 15 días. Entonces, claro que el proceso no se puede dar. Este proceso de Miguel Fisar, que quizá no lo he explicado suficientemente, porque él empieza diciendo que hay que poner la mente en blanco, ¿no? Claro, yo decía, ¿pero qué es eso de la mente en blanco? ¿No? O sea, ¿puerta así, blanco? No. El tema es no tener la cabeza para proyectar imágenes previas, cosas que ya las pones directamente, sino empezar con organigramas, con necesidades, Él decía que el proceso del proyecto se debería parecer mucho al proceso de cómo el feto se va formalizando, ¿no? Y coger cómo al principio pues es una especie como de elemento así vertical, donde el corazón todavía está donde la madre, luego en el siguiente mes aparece como una cabeza y un poquito que intuye las piernas, no sé qué. O sea, es un proceso como de irse formando, no es coger y empezar ya directamente con una idea, que es lo que hacemos ahora, y por eso para mí es dramático, porque toda la arquitectura no deja de ser referencia de otra cosa, algo muy original que llama la atención, que no es necesaria, no está analizado el programa, no ha habido tiempo. Y lo que era muy importante para mí de este proceso, es verdad que son preguntas clásicas, pero el hecho de poner la mente en blanco y ir paso a paso, sin saltarte uno, es decir, si empezamos con el cómo, con la construcción, pues sabemos que hay arquitectura que sí es muy espectacular constructivamente, pero no está sirviendo al programa que se le pide. Pero el programa no es el desarrollo de un programa funcional, eso es lo de menos. Si hay que poner 4 habitaciones, el programa, como él dice, es el componente de la creatividad. Es decir, tengo que hacer un museo. Bueno, ¿qué es un museo? ¿Realmente qué es un museo? Es distinto un museo para coches, que para cuadros, que para objetos, yo qué sé, arqueológicos. Entonces, empezar a darle vueltas al proyecto desde la necesidad de lo que se te está pidiendo, sin entrar en cómo se construye y sin entrar en voy a hacer una cosa original que recuerda a no sé qué, o que se lleva mucho esto o lo otro. La cantidad de edificios horribles que estamos viendo desde hace mucho tiempo premiados con las cubiertas de estas que se pisan, me parece dramático. O sea, son estas cubiertas que son lazos y que se suben por encima. El hecho de pisar un edificio, quitando la mala parte, que esa mala parte es la gran pisada, ¿no? esa cubierta que está ahí, el proyecto de arriba. Todo son formalismos que vienen de los últimos 10-20 años, que dieron un premio a la arquitectura, y la gente hace eso, hacemos eso. ¿Pero por qué? Porque en realidad es un drama, no hay tiempo. Hay que hacer una cosa rápida, lo más original posible y que gane el concurso, y luego el problema es que, claro, lo tienes que construir. Y cuando descubres a los maestros
los tiempos que manejaban, a mí me parece fascinante. Ayer, cuando preguntábamos a las capuchinas, ¿no? Digo, pero a ver, este respeto de mantener el mueble exactamente donde está y tal, desde los años 60, o sea, 60 y tantos años, 70 años, con una admiración, un respeto que no había conocido en la vida. Y digo, ¿esto qué es? Claro, empezamos a preguntarle y nos dijo que es que el maestro había financiado toda la obra. Entonces, al financiar toda la obra, primero, es decir, poner el dinero al servicio de estas monjitas que han entregado su vida a servir a los demás, o sea, ya con eso dice todo. Pero claro, nos decía, es que la cruz de la cripta la tiró 3 veces o 4 veces. Entonces, claro, aparte del talento y de la maestría, está el hacer y construir y proyectar las cosas con suficiente tiempo y con la capacidad de, si algo no te ha salido bien, ¿no? Yo todavía no sé mucho de Barragán, estoy de hecho, porque es como el siguiente más, pero él parece ser que hacía eso unos planos muy básicos y casi hacía maquetas a escala natural y tiraba y abría, pues nada más esos espacios, las escaleras, las cosas, o se hacen desde una maqueta real a escala 1 y se va tirando cosas, o es imposible concebirlas. Entonces, el tiempo. Con lo cual, vivimos en ese mundo. Entonces, a mí me parece muy importante esto que dice Miguel, de ir fase a fase, paso a paso, sin empezar por lo constructivo, sin empezar por el tema formal, sino empezar por la necesidad, ¿no? Y yo creo que es, quería un poco aclarar eso, porque no está ahí como lo digo. Bueno, a mí me gustaría también comentar algo. Lo primero, esta fortuna que tuviste de poder convivir, según contaste, a lo largo de 5 años, con el que fue tu objeto de estudio, ¿no? Yo siempre cuento que tuve la fortuna, cuando hacía mi tesis sobre los arquitectos españoles exiliados en México, que en Barcelona, que vino a Barcelona Félix Candel en 1992, Salvador Tarrago, que era mi maestro y quien lo había invitado, me lo presentó. Le comenté que yo estaba haciendo esa tesis y él me dijo, bueno, pues ven a Madrid que te contaré muchas cosas. Fui a Madrid y bueno, estuve solo un día con él. Una mañana la comida en casa Siriaco, que comía todo el día, y luego la tarde tengo una grabación fantástica. Y luego mantuvimos cierta correspondencia en aquella época, pues que era de escribir y mandar la carta por correo y esperar la respuesta, no como ahora que mandas el mail o lo que sea, ¿no? Y bueno, y me considero afortunado por eso. Bueno, supongo que tú sí tuviste esa posibilidad de incluso convivir con él, ir a exposiciones, bueno, lo que nos contaste, pues vaya fortuna. ¿En qué año murió Sartre? Murió en 2006. 2006, con 90 y ¿cuántos años? ¿No? Pues del 13 al 96. 93. 83. Entonces, 93. Ah, sí, no, claro. 1913 a 2006 son. Sí, 93 años. Claro, yo perdona que te corte un minuto lo que estás diciendo. Es curioso porque esto tiene que ver con el Opus Dei que has comentado antes. Él formó parte, como bien explicado Juan Gerardo, con Balaguer, de la fundación y tal, pero en un momento dado, como otros muchos, pues se salió del Opus Dei y además cometió el error desde mi punto de vista, y además yo no sé quién va a decir nada de otra persona, pero de alguna manera empezó a despotricar, se dice aquí, despotricar del Opus Dei, que era no sé cuántos, que Balaguer no sé cuántos, y hay muchos programas grabados donde se puso. Entonces, ¿qué pasó? Que su carrera se cortó. ¿Por qué? Porque los que eran anti-Opus Dei, porque estuvo en el Opus Dei, y del Opus Dei porque él empezó a criticar tal. Entonces yo cuando le llamé para trabajar con él, dijo, no tengo trabajo, vente a mi casa. Entonces me fui y estuve como 5 o 6 horas con él, me dedicó todo el tiempo, me llevé, recuerdo, él plantaba muchas plantas de acanto, ¿no? Las plantas
plantas de los capiteles corintios, ¿no? Y me llevé unas semillitas que me llevé a mi casa y planté las plantas de canto. Y resulta que cuando acabé a los 2 años y me planteé hacer una tesis doctoral, no había ninguna tesis hecha sobre Miguel Fisac de arquitectura, ninguna. Había solo una de una catedrática de Historia del Arte de Oviedo. Entonces no solo tenía arquitectura de objeto de estudio, sino que tenía todo su estudio virgen, con todos los croquis, con todo, y absolutamente glorioso, que nadie había hecho una tesis de arquitectura. Entonces fue un regalo que luego pues él con esa, porque humanamente era espectacular, como es un genio, pero con fuerza, pero muy cariñoso y con una mentalidad que yo recuerdo con esos 90 años de ir a ver un museo y él decía, subía las escaleras dando botes de 2 en 2 peldaños porque decía que para él era más fácil. O sea, él se había metido en, claro, lo fácil es partir de la inocencia, ¿no? Y lo difícil y lo que hay que hacer, ¿no? Es llegar a esa inocencia, ¿no? Como decía Picasso, ¿no? Llegar a pintar como un niño, pues él con 90 años se sentía como un niño. Entonces tuve la enorme suerte pues, de ser la primera tesis de Miguel Fisac de arquitectura del mundo, tener todo su trabajo ahí, tenerle a él en una edad ya que además, pues, según me decía la gente que trabajó con él, ya estaba más tranquilo porque tenía bastante genio en las obras. Y la verdad es que fue una suerte yo, pues eso, de tenerlo como amigo. Yo decía a mis amigos que tenía un amigo de 90 años y era maravilloso. Suerte eso. Sí, qué fortuna. En la primera imagen que pusiste donde había estos cuadernos allá abajo hay uno que dice viaje a Nueva York y México, 1962. No sé si te comentó algo de México. No, digo, yo no sabía que había venido a México. No sé si conoció a Candela o si tuvo algún tipo de relación con Candela. No me llamó, que pensé que lo habías puesto a propósito. Mira, qué curioso. Es que esta foto es una foto suya del estudio, no es mía. La tenía cuando se publicó varios libros que dio la medalla de oro de arquitectura española del año 94, pues eran fotos suyas que puso ahí pues, una selección de sus viajes, ¿no? Porque viajó mucho, o sea, él vio mucha arquitectura, que es algo muy interesante para los arquitectos, o sea, formarte viendo arquitectura. Según alcanzo a leer ahí, dice viaje a Nueva York y a México. Del 7 al 24 de marzo de 1962. Era la época en que Candela estaba en su máximo apogeo. O sea, era cuando Cubierta Sala pues estaba en su mejor momento. Ya había construido los manantiales, las obras más famosas. De hecho, el quiebre de Candela se da en 1963 cuando enviuda, cuando queda viudo, se ve un quiebre en su evolución que va increciendo, y en ese momento deja de interesarse por experimentar y más bien, en fin, sería bien interesante saber si tuvieron algún tipo de relación. Obviamente, bueno, probablemente la tuvieron o seguramente conocieron lo que hacía uno y el otro, ¿no? De hecho, dices que Fisac se tituló en 1942, por lo que él tuvo que empezar la carrera antes de que estallara la guerra civil, ¿no? Y Candela la terminó en 1935, o sea, un año antes de que terminara la guerra civil. Entonces, seguramente se conocían, y esto me interesa por lo que comentamos tú y yo, tendríamos que ir estudiando estas coincidencias y divergencias entre la filosofía estructural de Fisac y la de Candela, ¿no? Que también tienen diferencias muy claras. Es cierto lo que dice el doctor Oliva, que quizás su obra se emparenta más con la obra de Negri, pensada desde sus estructuras nervadas, básicamente. Y bueno, me gustó mucho cómo dividiste tu exposición, ¿no? Los maestros y al final de cuentas los maestros son obras arquitectónicas, no
El maestro, donde habla ya de sus obras, de las obras de Fisac, y mi maestro, la influencia de Fisac sobre tu trabajo posterior, ¿no? Muy felicidades por tu trabajo, muy interesante. Y te quería preguntar sobre esta experiencia de proyectar en Nairobi, en Kenia, porque es poco común, ¿no?, que arquitectos occidentales trabajemos en África. No sé si nos puedes comentar algo al respecto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mi primera mujer, allá por el 2006, la nombraron jefa de la oficina comercial en Nairobi. Y entonces yo daba clase, porque ya era profesor titular en Madrid, pero claro, lo bueno de los profesores es que en junio, julio, agosto y enero, esos 4 meses no hay clase. Entonces, esos que luego hacer una tesis, hacer una posición, o sea, yo acabé en el año 92 y hasta el año 2000, digamos, no tenía un sueldo razonable para vivir, es decir, que son 8 años, igual estoy contando demasiadas intimidades, pero bueno, esta parte la cortáis, señores de la grabación, pues 8 años para conseguir, o sea, que es, si no todos seríamos profesores, ¿no? Entonces esos 4 meses y Semana Santa y tal, como la mitad del año me la pasaba allí y la otra mitad en Madrid. Y entonces tuve la suerte de poder construir allí y bueno, seguramente es lo más parecido a lo que harían, bueno, Miguel Fisac y Barragán, porque yo sé, por ejemplo, Miguel Fisac, pero también por Barragán y tal, que se construía con planos a 1:100. Lo otro se hacía en obra y en África yo no hice un plano más allá de 1:100 y luego ibas construyendo, y como la mano de obra es tan barata, pues tenías la suerte de un lucernario aquí, lo probabas, ¿no?, más grande, lo quitabas, lo ponías en otro sitio, y entonces es una alegría inmensa, porque es verdad que el arquitecto es, digamos, en ese sentido ontológico, ¿no?, en la obra. O sea, antes podemos ser soñadores, después las obras, pues si se representan ellas mismas y comunican cosas, pues estupendo, y si no tal, ya llega un momento que cuando presentas obras de hace tiempo ya ni las reconoces porque es de otra época, ¿no?, de otro momento de tu vida, ¿no? Pero realmente ese tema de ser necesario en la obra y de decidir, no, mira, aquí para esto, tal, pues esa experiencia tuve, y yo creo que es parecido a cómo se hacían antes las cosas, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa es que la verdad es que me impresiona mucho que Bruno Celli tenga el valor de hablar mal del Partenón, o sea, que es como, o sea, es de tal emoción. He tenido la suerte de estar dentro, tocando las columnas, que es que es impresionante, ¿no? O sea, eso es otra charla, o sea, te pones a llorar de cómo está construido y lo emocionante que es el espacio intermedio, ¿no?, entre o sea, lo que es el espacio previo a la cella, ¿no?, es una emoción. Pero bueno, no sé por qué me he ido a Bruno Celli. Es que creo que es muy interesante lo que dijiste, que Fisac opinaba de los arquitectos modernos, carentes de ubicación y de humanismo o algo así, ¿no? Lo mismo opinaba Candela. Candela era muy crítico con el movimiento moderno, ¿no?, y decía que Mies no era un arquitecto moderno, era el arquitecto más clásico de todos, que había construido templos griegos en el siglo XX, ¿no? Y tú ves sus edificios y comparas con un templo griego y sus edificios paraditos sobre columnas, ¿no?, con dinteles. Digo, es interesante sobre todo por esta, digamos, esta contraposición entre los arquitectos racionalistas, digamos, esas dos vertientes del movimiento moderno, ¿no?, el racionalismo que acaba triunfando y todos se convierten en arquitectos racionalistas, pero también el organicismo. Hablaste de Wright, y de alguna manera Wright fue
fue poco seguido, digamos, su propuesta más organicista pues, fue poco seguida, ¿no? Y arquitectos como, bueno, en este caso ingeniero Pierre Bellinelli, pero arquitectos como Miguel Fisaco o Candela que enfrentan los problemas arquitectónicos con una visión más, con un concepto más estructural, ¿no? Es como muy interesante. Con esa podríamos llamarle algo así como expresionismo estructural, que luego yo siento que se tuerce, ¿no? Con Calatrava, con Zaha Hadid o con Frank Gehry, que hacen una arquitectura más de espectáculo que de lógica estructural. Y la otra, estos 4 puntos, bueno, muy interesante que Miguel Fisac haya hecho esa especie de esfuerzo por explicar su metodología, ¿no? Creo que eso es muy valioso. Y estos 4 puntos, el para qué, el dónde, el cómo, y me gustó mucho el no sé qué, pero tratando de relacionarlos con los principios vitruvianos de utilitas, firmitas, venustas, pues utilitas sería el para qué, utilitas, ¿no? La utilidad. El firmitas, el cómo, ¿no? La estructura, la construcción. Y el venustas sería más hacia el no sé qué que hacia el dónde. De hecho, Vitruvio, el dónde no le da interés, no le da importancia a nosotros el contexto. Para nosotros el contexto es muy importante. O sea, el dónde construyes es fundamental. Entonces esa incorporación del dónde pues me parece muy importante. La imagen, si la puedes poner, de la pagoda de los laboratorios Horvath, ¿no? ¿Es Horvath o sí, Horvath? Yo es una imagen que tengo. Yo tuve la suerte de hacer varios viajes a España desde niño, en el 72 con 11 años, en el 75 con 14, en el 77 con 16 y ya en el 82 por mi cuenta y luego 86. Y desde el primer viaje me acuerdo que en el camino a Barajas, al aeropuerto, de pronto pasabas por ese edificio. Y tengo la imagen desde que tenía 11 años, luego a los 14, primero de verlo así como de reojo y luego de esperar verlo. Y de pronto en un momento dado ya no lo vimos, ya no se ve, porque lo demolieron a 10 años a lo mejor, algo así. Y eso, bueno, pues es un tema, todo un tema, ¿no? Esto de la conservación de edificios peculiares como este, ¿no? Estaban mandando la información de que un edificio de Fray Gabriel Chávez de la Mora en Guadalajara está por ser demolido, porque uno no se lo puede creer, pero no sé si tú quieres comentar algo. Fue evidentemente después de que falleció Fisac, ¿no? Mira, fue demolido en el año 99, o sea, hace 24 años. Y no está protegido. Recuerdo que hubo un llamamiento a arquitectos y yo no estaba en ese momento, pero Rubén sí, y se encadenaron ahí un poco como para que no lo tiraran, pero lo compraron y hicieron una cosa especulativa y ya está. Pero lo que sí es muy interesante es lo que dices, ¿no? Lo que a mí me gusta mucho es cómo a Fisac le encargan como programa algo que también la atención, ¿no? Y él se lo toma muy profesionalmente, porque es que, lo que dices tú, ibas por la carretera y no había más remedio que mirarlo, porque tenía algo de raro, de exótico, de curioso, y es verdad que lo consiguió, ¿no? Eso me parece que es como un ejemplo también de profesionalidad, ¿no? Sí, que estaba ahí. Me gustaría ver si el doctor Oliva y la arquitecta Méndez tienen algo más que comentar antes de despedirnos. Bueno, brevemente nada más, no culpar a Bruno Selli. Él es un teórico muy serio, ¿no? Y fundamenta, porque él decía, con la metopa, dice, pues eran las vigas vistas de punta y la metopa el espacio entre las vigas, y entonces ahora está en piedra, y ese era el argumento, ¿no? Y también nos podemos ir a la Torre Eiffel, de que todo el mundo lo conocemos como la Torre Eiffel, debería llamarse la Torre Teotlin, porque
porque él fue el ingeniero, el primero que hizo croquis de lo que es la Torre Eiffel, fue ese ingeniero, ¿no? Y sin embargo, bueno, él era parte de la empresa de Gustavo Eiffel, entonces, bueno, pues no figuró, pero se habla de muchas virtudes de la Torre Eiffel, pero también tiene sus interrogativas, ¿no? Y ese arco decorativo que no carga nada, sino que es cargado por la torre, pues, ¿dónde están las virtudes de la Torre Eiffel, ¿no? Bueno, nada más era un breve comentario. Fue una pena que tiraran esa pagoda, esas superficies alabeadas que no cualquiera manejaba, y él se manifestó en contra de que la tiraran, o no sabes qué pasó, Alberto. Él estaba muy enfadado porque creía que todo esto también tenía que ver con el tema del Opus Dei, de haber, o sea, que había detrás una especie de complot, ¿sabes? Pero en las superficies arregladas, bueno, hay muchísimas cosas que contamos por encima, pero por ejemplo, lo habíamos hablado de esto, vino antes, esta torre que es el campanario de esta iglesia, que vemos aquí la planta, es de una belleza y de una sencillez. Son, fijaros, 4 por 4, 16 pilares que tendrán de 30 por 30 centímetros y digamos, entre dos líneas de pilares hay una rampa que va recorriendo hasta arriba y va atando esos pilares, y lo que es muy bonito es que, claro, esas tramos de rampa no hay más remedio que hacer unas paredes arregladas para unir esos tramos, ¿no? porque están en distintos lugares y tienes que hacerlo. Entonces, esa pieza es exquisita, ¿no? Y él le encantaba, y de hecho esa pajarera yo recuerdo haberla visto y era muy emocionante, y era, claro, antes que lo que pasaba también había oficios, ¿no? Entonces él trabajaba con unos carpinteros maravillosos, con gente con ferrallas, con gente que trabajaba en el acero, entonces eran amigos suyos porque pasaban mucho tiempo, y entonces se construyó esta pajarera y era muy bonita verla porque hacía, pues eso, unas piezas giradas y luego lo unía con los cables soldados y generaba un espacio para pájaros con todas las superficies alabeadas, ¿no? Y me parecía de una belleza que de eso no se habla nunca, ¿no? Yo no sé dónde está esa pajarera ahora, pero vamos, si fuera posible robarla y llevarla a la casa, era preciosa. Pues nada más rescataría como esto del proceso, ¿no? que comentaba sobre encontrar como ese tiempo y esa manera de ir estructurando otras cosas, ¿no? El proceso para pensar la estructura, para pensar soluciones ingeniosas desde otra perspectiva, con otras formas, y que tuvieran como la misma elegancia para la pagoda, o fuera para un templo, o fuera para una industria, o fuera para un laboratorio, que tuvieran como este ingenio para pensar el tiempo y una exploración sobre estas formas, ¿no? que veíamos. Creo que eso es súper interesante para pensar en otras maneras de hacer la arquitectura también, ¿no? Conocer los edificios sobre todo. Bueno, de hecho, como último comentario mío que lo tenía aquí es lo que hablaste sobre el tiempo, que tampoco aparece normalmente, bueno, desde luego en los principios vitruvianos no aparece, en los principios fisaquianos, les podemos decir, quizá en el dónde, ¿no? Porque al final de cuentas esto, bueno, traigo aquí a colación el recuerdo de un programa de radio que se llamaba La arquitectura en el tiempo y en el espacio y en el tiempo. Lo importante que es el tiempo está aquí el arquitecto José Luis Rincón, que sabe de esos tiempos de construcción de paraboloides hiperbólicos cuando se hacían las cimbras, pues como se hacía, ¿no? Con carpinteros muy hábiles que entendían que
según colocar las piezas rectas en el espacio, tomaban formas alabeadas, ¿no? De doble curvatura inversa. Quizá ahora, si se lo trata de explicar a carpinteros actuales, a lo mejor ni saben cómo, ¿no? El arquitecto Tonda nos decía que si se perdió esa joven tradición de construcción de cascarones, que en México entre los 50 y los 70, en esos 20 años, las décadas de los 50 y los 60, se hicieron una cantidad impresionante de estructuras laminares de concreto, con paraboloides hiperbólicos, y que luego aquellos que habían aprendido cómo hacerlo, pues ya no lo transmitieron, ¿no? Y ahora recuperarlos, pues es casi anacrónico, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esa idea del tiempo, ¿no? En fin, Alberto, si quisieras decir unas últimas reflexiones y... ¿qué? Un aplauso. Y bueno, muchas gracias a todas y todos y gracias muy especiales al doctor Alberto Morel y esta posibilidad que nos dio de escucharlo. Y bueno, ya espero tenerlo por aquí cuando esté en su año sabático. ¿Este es tu año sabático ya? ¿O? Bien, bueno.